Hola, soy Carlos Soria, investigador del INDEPUC. Soy abogado y maestro en ciencias sociales, doctor en estudios latinoamericanos. Trabajo en investigación en políticas ambientales y en políticas indígenas. También soy activista en estos temas y he contribuido a desarrollar la legislación peruana, pero también de otros países amazónicos, y tengo alguna experiencia en África. Los invito a revisar mi ponencia sobre Tribunal Ambiental en Perú, a partir de mi experiencia de presidente del Tribunal Ambiental, pero también incluimos en esta presentación algunas referencias a un proceso que viene ocurriendo ya en todo el planeta, de la instalación y funcionamiento de estos tribunales ambientales, que ayudan a profundizar la política ambiental y a dar un espacio al ciudadano también para contribuir en este desarrollo normativo. Los esperamos. En la línea de lo que ha planteado la colega que me antecedió, yo creo que obviamente la justicia se tiene que luchar en las calles y es el efecto de los movimientos sociales que logra presionar al Estado a construir respuestas de este tipo, ¿no? Pero no funciona solo la presión del movimiento social, sino que esta tiene que analizar también, ¿no? A veces las oportunidades que presenta el contexto político, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no tuvimos Ministerio del Ambiente sino hasta el 2008, y es resultado más bien un poco de la presión de la relación con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio y la necesidad de emparejar las condiciones institucionales y legales en ambos sistemas ambientales, ¿no? Y como siempre, y lo ha dicho la colega que me antecede, la prioridad es aquella del comercio, de la industria, ¿no? Pero en esa misma lógica, los estados exigen que las condiciones del aparato público y del sistema legal sean por lo menos equivalentes en el discurso, ¿no? En la práctica hay diferencias, obviamente, de inversión en estas estructuras, ¿no? Y lo que voy a presentar ahora es la experiencia de una investigación que comienza. Hemos identificado los tribunales ambientales en el mundo, hemos trabajado ya en una segunda etapa el caso peruano. Aquí voy a presentar la visión general y luego entramos a revisar las decisiones que estos están produciendo, porque nos interesa conocer, poder responder la pregunta de Maritza, ¿no? ¿Qué tanto aportan, digamos, estos tribunales a la sociedad, ¿no? Vía sus decisiones. Obviamente estos tribunales tienen mucho que ver con el comportamiento de la inversión, ¿no? Porque se tratan de procedimientos administrativos en los cuales se solicita el otorgamiento de derechos, sea para cazar fauna silvestre o para construir una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, tenemos órganos especializados debido a la evolución de la política ambiental, ¿no? En un primer momento hemos tenido un desarrollo que ha sido planteado a partir de la experiencia de lo que ocurría en la sociedad y con mucha demanda del movimiento social, y a partir de ello se da una institucionalización, el desarrollo de la constitucionalización del derecho ambiental en todos los países. Y bueno, estamos en una etapa en que los países tenemos un sector ambiental, un ministerio ambiental en toda América por lo menos, y hemos avanzado en construir en algunos países tribunales ambientales para tratar las materias ambientales. Y en eso vamos a ver que hay algunos modelos, y al final voy a también presentar algunas reflexiones sobre cómo se puede articular la sociedad y aprovechar estos espacios, ¿no? Entonces, un tribunal ambiental es un órgano especializado que resuelve disputas ambientales y exige el cumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidas en la ley ambiental, que son muchas, ¿no? Tenemos materia de fauna, materia de agua, materia de industria, etcétera, ¿no? Y pueden ser estos tribunales parte del sistema judicial o ser parte del aparato administrativo del Estado, es decir, dentro de un ministerio o de una institución eh, descentralizada, ¿no? En el mundo habían 1.200 tribunales a nivel nacional y estatal
en 44 países. Estos datos son como de 2020, me parece. Y conocen asuntos ambientales en materia administrativa, civil o penal, por ejemplo, en Australia, o en algunas materias ambientales específicas, como es el Tribunal Agroambiental de Bolivia o el Tribunal de Reclamaciones, que tiene relación con las sanciones que han sido impuestas en Canadá, el Tribunal Administrativo Ambiental, que tiene un mandato un poco más amplio y se parece al peruano, y el Tribunal Ambiental de Malta, que sobre todo tiene que ver con planificación del desarrollo, ¿no? En Bolivia el tribunal lo creó la Constitución, es prácticamente el único caso que he encontrado en que lo crea la Constitución, mientras que en la mayoría de los casos Canadá, Costa Rica, Chile, Malta los crea la legislación, ¿no? Bolivia, Costa Rica y Chile tienen un tribunal de nivel nacional y China e India tienen tribunales ambientales también de ámbito nacional. Canadá, Australia y Estados Unidos tienen cortes ambientales en algunos de sus estados, ¿no? En algunas de sus entidades federales. Entonces tenemos tres tipos de tribunales ambientales. En el primer caso, en las mismas cortes, es decir, en el mismo Poder Judicial, se crea una sala con competencias ambientales, ¿no? Entonces, de entre los jueces que ya están en el aparato, se hace una selección, se crea esa sala y se inicia el trabajo dentro del propio aparato judicial y generalmente integrando dos o tres procesos, como podrían ser administrativo, penal y algunos sobre algún tema de recursos naturales, ¿no? Un segundo modelo es la sala o tribunal especializado dentro del Poder Judicial. Entonces, en este caso, eh, eh, perdón, el primer caso es todas las cortes tienen competencia en materias ambientales. Entonces, el Poder Judicial común y sin crear nuevas salas es competente en materia ambiental. Ese es el caso de Colombia, de Brasil. El segundo caso es cuando han creado una sala especializada, como en Canadá, como en China, en India, ¿no? Y el tercer caso es cuando hay un tribunal administrativo ambiental, es decir, este está dentro de un ministerio, como en Perú, Costa Rica, Chile, ¿no? Tenemos cortes comunes en Brasil, Colombia, Estados Unidos, y frente a los problemas de especialización y sobrecarga de procesos en el órgano, las cortes reciben el mandato general de también encargarse de materia ambiental. El problema es que requiere reentrenar o capacitar a los magistrados, requiere también contratar apoyo técnico especializado y también tener una mejora sustantiva del proceso tradicional, ¿no? Este modelo, como les decía, bastante común en los países como Brasil, Colombia y Estados Unidos, que en realidad no han generado nada específico y donde hay una fuerte crítica a este modelo porque muchas veces tiene dificultades para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y poca especialización, mucha demora en la resolución también, ¿no? En el caso de una sala o tribunal especializado tenemos el caso de Australia, que es el primero en el mundo en 1979, que crea una sala con competencia para varios tipos de procesos y integra, ¿no? Lo administrativo, lo penal, lo de tierras. Luego también hay un tribunal con magistrados especializados en materia ambiental que son contratados por un concurso público, es decir, ya llegan con experiencia y conocimiento de la legislación ambiental y se contrata apoyo especializado para técnico especializado porque es una sala que se crea y también tienen que desarrollar su propia herramienta procesal, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, que está dentro de este modelo, en 2021 solo China tenía 2.149 cortes ambientales, ¿no? En el caso de China, pues es un poquito complejo, no se puede traducir directamente y hablar de distritos, ¿no? El ordenamiento territorial chino es muy variado, tiene como 9 categorías, pero digamos que hablamos de niveles regional y local o provincial y local, ¿no? En estos casos las cortes tienen 5 jueces, tienen procesos de entrenamiento regular, capacitación de jueces y fiscales,
en todo el país, con participación de la academia y de las instituciones que realizan investigación, ¿no? Usualmente recibían una docena de casos al mes. En el 2014 se incrementó como a 50 tipos de casos, entre 30 y 40% eran de materia penal vinculada con protección de recursos, ¿no? Estos tribunales han tenido dos aportes singulares en el caso chino, y es que en agosto de 2009 el Tribunal Ambiental de Wuxi aceptó la primera acción judicial exitosa de una ONG ecologista contra el gobierno, ¿no? La oficina gubernamental no esperó que se resuelva la demanda y emitió una orden administrativa atendiendo a lo solicitado, ¿no? Entonces, un caso singular en una China que normalmente vemos como poco democrática y manejada por un poder súper central que maneja todo desde el presidente o el líder. En realidad hay un aparato mucho más complejo con una diversidad territorial y que ha venido construyendo en materia de tribunales un aporte interesante, ¿no? En el caso de India, también un país con una complejidad cultural y ambiental particular, el tribunal se establece en el año 2010 como una corte ambiental que entró en funciones. Es un organismo multidisciplinario, tiene asesoría técnica y resuelve de manera efectiva y definitiva casos de protección del ambiente, del bosque, y hace cuidado de las obligaciones constitucionales, ¿no? Y en el tercer caso tenemos Bolivia, Chile, Costa Rica, Canadá, Malta y Perú, donde un tribunal administrativo creado como instancia dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Dentro de un ministerio, y su función es revisar procesos administrativos en materia ambiental. Estos tribunales integran diversos procedimientos bajo una sola autoridad para dirimir conflictos positivos o negativos de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, frente a un tema que la autoridad tiene que resolver, digamos, alguien estableció una garantía económica para ejecutar un proyecto, el proyecto ya concluyó y hay una parte del proyecto que no está claramente definido quién es la entidad responsable, un órgano técnico, por ejemplo, del ministerio o una dirección del propio ministerio. Entonces, puede ser incluso que sea de otro ministerio. Entonces, en esos casos, la pregunta es quién tiene competencia para resolver lo que está solicitando el administrado, ¿no? Y a veces las instituciones dicen, no, no soy yo, es el otro. Ahí tiene que entrar un tribunal y definir, ¿no? Entonces, permiten terminar de cerrar los puntos grises de lo que sería una matriz de competencias de la gestión ambiental, ¿no? Ahí donde las instituciones comenzaron poco a poco a trabajar en temas ambientales, quedan a veces espacios sueltos y un tribunal como este contribuye a cerrar esos espacios. También sus resoluciones son la última instancia administrativa y si el administrado no está de acuerdo, el solicitante o el tercero afectado, ya vamos a ver cómo entran los terceros, pues se puede recurrir al Poder Judicial, ¿no? En estos casos los tribunales tienen formación legal o científica, ¿no? No solamente abogados, sino otras disciplinas. Hay un enfoque multidisciplinario y hay un conocimiento diverso, multifacético y especializado. Requiere entrenamiento regular de sus miembros y programas de apoyo e investigación, ¿no? ¿Qué hay de elementos comunes en todos estos tribunales que acabamos de ver? Un elemento a rescatar, por ejemplo, es la interculturalidad. En Canadá, ese tribunal de reclamaciones que discute las multas y sanciones, el administrado tiene derecho a ir con un traductor, ¿no? Él puede llevar su propio traductor debido a la diversidad lingüística del país y tiene derecho a presentar la evidencia en su lengua, y el oficial de revisión, es decir, el magistrado que está escuchando, debe hablar ese idioma con fluidez, ¿no? Ese es un requisito bien interesante, porque acá tenemos traductor, pero le traducen a la lengua, digamos, del juez, ¿no? En este caso, el magistrado, sea un juez, un tribunal administrativo, tiene que hablar esa lengua con fluidez, lo cual es bastante interesante. De otro lado, en términos de multidisciplinariedad y especialización, el Tribunal de Malta, por ejemplo, que les decía, tiene mucho que ver con planificación del desarrollo, tiene abogados,
pero también expertos bien versados en planificación del desarrollo y asuntos ambientales. En el caso del Tribunal Peruano, cuando se convoca a concurso, entran especialistas jurídicos como el abogado, pero también de las ciencias naturales, como puede ser un ingeniero forestal, un biólogo y algunas otras disciplinas relacionadas con ingeniería ambiental. También ocurre eso en otro tribunal como el Tribunal Forestal que tenemos en el Perú, ¿no? Y en términos de efectividad, un aporte interesante es el caso de India. India tiene el Tribunal Verde de la India, que además de todo lo que tienen en común, plantea el monitoreo de fallos, ¿no? Que es el seguimiento detallado de acciones de cumplimiento, la supervisión de la idoneidad de las acciones y la capacidad de los agentes que la ejecutan. Entonces, recibes una decisión y obviamente aquí el tribunal cuando decide, pues puede inclusive llegar a plantear un cronograma de ejecución y un pauteo de acciones que hay que realizar. Y a partir de ello va a monitorear en determinados periodos que ello se cumpla y avance. Esto es importante porque preverlo de antemano permite que sea una etapa más del proceso y que haya más garantía de que se implementa la decisión, ¿no? Entonces, Querido el impacto Carlos, es... Sí, 2 minutos, 3 minutos, como para ir gracias, redondeando. gracias. El impacto de estos tribunales es que promueven una visión más amplia, incorporando nuevas subjetividades y derechos constitucionalizados que ingresan al debate jurídico-político para tratar de evitar que algunas acciones públicas y privadas dispongan sin control, de manera irrestricta, de bienes jurídicos ambientales, ¿no? Como el bosque, el agua, el aire, la calidad ambiental, la salud de la población, etcétera, y a la vez que provee condiciones para la reparación de daños y castigo de conductas irregulares que lastiman intereses supraindividuales, como los que se ubican alrededor de la naturaleza, ¿no? Entonces, en términos de acceso ciudadano, generalmente las leyes que regulan el proceso administrativo permiten que se presente un tercero, ¿no? Y este tercero tiene que acreditar su derecho o interés legítimo. Puede decir, mire, la operación que usted va a realizar al lado me afecta porque aporta partículas menores a 2.5 micras o me afecta la calidad del agua, en fin, el ciudadano no va a decir algo con ese detalle, pero la evidencia que provea del Instituto Técnico lo va a permitir, ¿no? Usualmente la ley les permite acercarse al proceso, eh, ingresar para aportar evidencia y finalmente influir sobre la toma de decisión, ¿no? Esto ocurre en el tribunal chileno, costarricense, peruano, chino, y entonces es un espacio para la constitución de un debate ambiental estructurado, ¿no? Creo que aportan a la gestión ambiental porque permiten el análisis del cumplimiento de la ley, como digo, terminan de cerrar los vacíos en la matriz de competencias, también permiten el ingreso del ciudadano al proceso administrativo, sin embargo demanda pues que el ciudadano tenga capacidad de acción procesal, ¿no? Entonces, que conozca un poco de lo legal, en ese sentido hay una necesidad que cubrir y ahí la academia y las ONGs apoyan, ¿no? También favorecen la generación de nuevas generaciones de profesionales especializados en materia ambiental que al tener una base común de conocimientos sobre el marco legal vigente permiten avanzar hacia una segunda etapa del derecho ambiental. Contribuyen a la definición de jurisprudencia y doctrina ambiental que enriquece el análisis y construcción de la gestión ambiental y la política pública. Muchas gracias, saludos a todos.